Bien, buenas noches, bienvenidos todos al taller de salud mental y bienestar emocional. Ya está activada la grabación. De todas formas, al final del taller vamos a cortar la grabación porque me han pedido que hay participantes que no no quieren estar en la grabación, o sea, que sus experiencias no se compartan luego en la grabación, así que eso se respeta. Vamos a tener el, el contenido primero y luego la sección de preguntas y respuestas para que así para que así pueda yo editar el video y queden las preguntas aparte. Les encargo, por favor, a apagar sus micrófonos. Sobre todo si es que van a preguntar, claro, si no tienen problema con que en la grabación estén sus preguntas, no hay problema, pueden prender sus micrófonos, pero si no hay preguntas, eso sí les encargaría para que no esté el ruido en la grabación, ¿no? Bien, bienvenidos a todos. Primeramente, quisiera agradecerles, ¿no? Por estar aquí, por cuidar su bienestar emocional, por cuidar, intentar aprender más sobre sus emociones, sobre qué estrategias podemos aprender para gestionar mejor los momentos de inestabilidad emocional, emociones fuertes como la ansiedad, la preocupación, la tristeza, la ira. Me presento, para los que no me conocen, soy Alejandra Mendieta, soy psicóloga, tengo una maestría en neuropsicología y mi terapia o la terapia desde la que trabajo son las terapias de aceptación y compromiso, terapia basada en la compasión y terapia EMDR, que es enfocada para trabajar los traumas, tanto de la infancia como los traumas que vivimos con situaciones duras que nos presentan el día a día. ¿Cómo podemos identificar un trauma? Esto más específico para este tipo de terapia es que si hay situaciones que me pasaron, ¿no? En el pasado, en teoría, y que yo cuando las hablo, estas situaciones en mi cerebro, digamos, que están los hechos que pasaron, y si todavía me duelen, si todavía yo lo hablo y me estreso y me da ansiedad y me pongo triste, o sea, si esta situación me está moviendo emociones, quiere decir que este evento no se procesó bien en el cerebro y que lo está viviendo como una situación traumática. Porque, ¿cuál es la diferencia cuando hay situaciones que no son traumáticas? Si yo hablo, por ejemplo, de una caída en la bici que yo tuve y yo la hablo y te la cuento con detalles, pero no me mueven emociones, quiere decir que ese hecho está guardado en mi cerebro en la parte de memoria a largo plazo, ¿no? Y que las emociones no están asociadas con el recuerdo. Sin embargo, hay situaciones que son muy duras, sobre todo para momentos en la infancia donde el cerebro no está listo para procesar tantas emociones o emociones de miedo o de estrés. Entonces, estas situaciones quedan atadas, digamos, a la emoción que se vive y el cerebro no pudo separarlas, ¿no? Entonces, si bien este tratamiento más específico para el trauma se puede trabajar con situaciones como de la infancia, este tema del bienestar emocional está ligado con emociones fuertes. Entonces, podemos estar viviendo situaciones traumáticas en el presente y deberíamos aprender, ¿no? Estrategias que, por lo menos para este momento, me ayuden a procesar mejor estas emociones, porque el cerebro ahorita ya está con todas las capacidades cognitivas para realizar este trabajo. Muchas de los hábitos que vamos a aprender hoy vienen derivados de estas terapias, de esas tres con las que yo trabajo. Bien, les recomiendo, como las preguntas van a estar reservadas para el final, si es posible que puedan tener lápiz y papel a mano para que durante la explicación, si es que surgen preguntas y si no tienen algún problema con el que se grabe, ¿no? Entonces las pueden preguntar aquí en vivo o si no, las anotan y las preguntan al final, que las preguntas del final van a ser cortadas para que no queden en la grabación, ¿ya? Esto a solicitud de algunos participantes. Bien. Vamos a iniciar. Aquí está.
Bien, cuando hablamos de hábitos de la salud mental o del bienestar emocional, es importante tener en cuenta primeramente qué es un hábito, ¿no? Y se conoce como hábito un comportamiento o acción que se realiza de forma repetida y automática. Los hábitos más conocidos o los que se usan más de referencia son estos hábitos de higiene que los tenemos ya inculcados porque desde pequeños nos enseñan a tener estos hábitos y actualmente cuando somos adultos ya los hacemos de forma automática porque ya están dentro de nuestra rutina diaria. Por ejemplo, el cepillarnos los dientes, dormir a cierta hora, hábitos de alimentación, de hacer ejercicio. Hay cosas tan pequeñas como y tan importantes como cortarnos el pelo, lavarnos las manos, cortarnos las uñas. em, y otras cosas que hacemos, ¿no? Dentro de la higiene personal que no las pensamos. No, nadie se pone a analizar, ay, ahora me voy a ir rápido al trabajo y no me da tiempo de cepillarme los dientes, ¿no? O sea, nadie hace eso. ¿Por qué? Porque implicaría un malestar para mí salir sin bañarme, sin cepillarme los dientes, sin lavarme las manos. Así salir tal cual me levanté implicaría una incomodidad, ¿cierto? Entonces, el malestar emocional, al no ser representado físicamente, o sea, no hay un mal aliento, por ejemplo, me delata que no me cepille los dientes, pero la ansiedad, la tristeza, la depresión no se manifiestan así instantáneamente en el momento que se sienten, pero se van acumulando, yo lo comparo mucho con el tema de las caries, ¿no? Cuando una caries es pequeña, puede ser que no me moleste mucho, puede ser que no la vea y no la sienta, pero conforme dejo pasar el tiempo, esa caries se puede ir ahondando y llega un punto en que me causa un malestar tan grave que los que han tenido algún dolor de muela me sabrán entender que el dolor de muela es tan terrible que te puede dejar sin comer, te puede evitar dormir, te puede dar dolores de cabeza, ¿no? Entonces, estos malestares físicos son los que te empujan a ir al dentista, ¿no? A ver qué está pasando, ¿no? Y el malestar emocional es similar, porque al inicio no lo vemos, al inicio lo pasamos de ser percibido, lo tomamos como que, ah, esto es normal, es el trabajo, es el fin de mes, ¿no? Entonces, lo tomamos como algo en teoría normal, pero cuando ya muestra... ya se transforma a un malestar físico, como la ansiedad que se va transformando en dolores de cabeza, en insomnio, en comer poco o comer mucho. Entonces, ya cuando se transforma en conductas, es cuando empezamos a prestarle atención, la mayoría de las personas. La otra mayoría también lo minimizan, ¿no? Pero esto debido mucho al estilo de crianza o a las costumbres que tengan en cuanto a la validación emocional. Si yo durante mi vida me han invalidado mucho mis emociones, es más probable que yo me siga aguantando las tristezas, los enojos. Ay, me apareció un anuncio aquí. ¿Cómo hago para eliminar esto? A ver. Ya, ahora sí. Entonces, esta es la importancia que tiene el tener o aplicar hábitos de salud mental dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Para evitar que las emociones nos sobrepasen y ya estar preocupados por eso. Dentro de las costumbres que tenemos que también cuidan de la salud mental, unas son el ejercicio físico, hacer ejercicio, incluso ir a caminar, ¿no? Ni siquiera tiene que ser un ejercicio tan pesado como ir al gimnasio o que requiera tanto tiempo. Con salir a caminar, que te dé el aire, ya está incluido como una actividad de movimiento. El comer saludable también es básico para la salud mental, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que ya hacemos, como ir a ver a nuestros amigos, reunirnos con personas con las que nos sentamos escuchadas. Entonces, ya hay ciertas cositas que eh, forman parte por la cultura, ¿no? La cultura ya nos da estas situaciones donde yo puedo intentar desahogarme emocionalmente y me mantienen, ¿no? Estable.
Sin embargo, a muchas personas nos pasa que no tenemos tiempo para ir al gimnasio, no tenemos tiempo para tener una alimentación saludable, comemos mucha chatarra, eh, tal vez no estamos cerca de la familia porque migramos o no estamos, no tenemos un círculo de amigos confiable o no, o me cuestan mucho las habilidades sociales, entonces no tengo tantas amigas y amigos con los que puedo expresarme, desahogarme emocionalmente. Hay muchos factores muy individuales, muy personales, que me pueden estar truncando, digamos, estas costumbres que cuidan mi salud mental. Entonces, la idea de estos hábitos, que en realidad son hábitos que yo aplico con mis pacientes dentro de terapia, lo bueno es que son cortos, son sencillos, son muy prácticos, se pueden aplicar en 1 o 2 minutos y mientras más yo sea consciente del ejercicio que estoy realizando, más probabilidades hay de que mis emociones estén más en calma, más tranquilas, ¿no? Bien, ahí está. Bien, el primer paso para empezar a aprender sobre los hábitos de salud mental es entender qué es lo que pasa con la salud mental, qué es lo que pasa con mis emociones, cómo funcionan, para qué están ahí, ¿no? Entonces, esta primer parte básicamente es para darle la importancia y el conocimiento a todas mis emociones en general, porque empezando desde la base que no hay emociones negativas ni positivas. En realidad, las emociones son solo eso, emociones. Todas son importantes, todas son parte de la vida y todas las personas vamos a vivir estas emociones a lo largo de nuestra vida en mayor o menor medida. Ni bien somos pequeños, ya estamos expuestos a ciertas emociones. El contexto influye mucho. La familia va a ir determinando cuáles van a ser mis emociones más estimuladas, trabajadas, más vividas. Hay personas que tienen más costumbres de estar en calma, personas, por ejemplo, que les gusta mucho la vida pacífica en el campo o la tranquilidad. Entonces, mientras van creciendo niños en estos ambientes, se van desarrollando más habilidades de tranquilidad, de paz, de trabajo en equipo. Pero las personas que vivimos en la ciudad tenemos la tendencia de vivir una vida más acelerada y de tener padres más estresados. Entonces, es muy probable que nuestras generaciones, ¿no? Ah, hayan crecido con estos ambientes más donde uno trabaja más otras emociones como las preocupaciones, el estrés, si es que vivimos en casas donde hubo presencia de violencia física o violencia verbal, eh, es mucho más probable que yo tenga muy presente el sentimiento del miedo. Y hay que hacer esta asociación de que el miedo en exceso deriva en ansiedad y la tristeza en exceso deriva en depresión. Entonces, estas son las emociones raíces de los malestares que actualmente son como el pan de cada día, ¿no? Le digo porque todas las personas casi viven con o ansiedad o estrés o depresión, lastimosamente, ¿no? Y eso es que se va trabajando desde muy pequeño. Nos vamos como eh, sintiendo más estas emociones, entonces se van formando más parte de nuestra vida. Puse esta representación, ¿no? De las montañas rusas para que ustedes entiendan un poco el proceso de las emociones y cómo en nuestro cuerpo tienen un tiempo y tienen una función. Digámosle, este nivel más bajo, vamos a decir que es el nivel de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad, de calma, de bienestar, el nivel en el que a nivel cerebral las hormonas y las sustancias que segregan eh, los neurotransmisores de tranquilidad, de paz, son la serotonina, la oxitocina, ¿no? Relacionadas a la felicidad, pero también tenemos momentos donde el cerebro segrega más cortisol. Cortisol es la hormona que está más presente en momentos de estrés, de ansiedad. Entonces, a lo largo de nuestra vida,
vamos a tener momentos de tranquilidad, de calma, pero cuando llegan momentos de intensidad emocional, que suelen ser emociones de miedo, de tristeza o de enojo, que son las emociones básicas más que causan un malestar, no nos olvidemos, no, las emociones no son negativas ni positivas, pero sí hay emociones que causan sensaciones bonitas, me causan sentirme bien, y hay emociones que me causan una incomodidad, me causan un malestar, me hacen sentir mal, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos sintiéndonos, digamos, bien, tranquilos, y luego algo pasa o algo sucede que empiezo a sentir diferente, ¿no? Empiezo a sentir que algo no está bien. Ahí es donde esta montaña rusa empieza a subir. Esta primer montaña vendría a ser el ciclo normal de una emoción. Entonces yo me empiezo a sentir, digamos, estresado, preocupado o triste, y llega un punto de tanta tristeza, tanto malestar, que yo siento la emoción con mucha fuerza y se expresa con mucha más intensidad. La expresión, por ejemplo, de la tristeza es el llanto. El enojo también, dependiendo de la persona, muchas veces la expresión máxima de una emoción va a ser diferente de una persona a otra. Algunas personas lloramos incluso cuando estamos enojadas. Hay otras personas que no. Hay otras personas que su expresión más fuerte del enojo puede ser gritar o moverse, ¿no? Tener esta hiperactividad. Entonces, hay una forma en la que nuestras emociones se expresan. Y en teoría, luego de estos momentos de intensidad, que está comprobado científicamente que estas emociones tienen un ciclo de 90 segundos en el cuerpo. Entonces, este momento tendría que durar 90 segundos, que es 1 minuto y medio, para luego empezar a descender. ¿Por qué? Porque el cerebro que está expuesto a mucho cortisol es un cerebro que ya se puede estar predispuesto a enfermarse. Entonces, lo natural es que después de pasado este momento, el cortisol empieza a descender y yo empiece a volver a la calma. Ese sería como que el ciclo normal, natural, sano de las emociones. Funciona para cualquier emoción, tanto para el miedo, para la tristeza, para la alegría, para la paz, para la calma, todas tienen este ciclo. Por ejemplo, yo hago una analogía con la felicidad, que es la emoción más bonita, ¿no? En la que más queremos sentir. Lo comparo mucho con ir al circo, ¿no? Cuando voy al circo, yo llego, estoy, digamos, tranquila, feliz, ¿no? Predispuesta a estar feliz. Entonces, digamos que sale el show que más nos hace reír, que es el de los payasos, ¿no? Entonces, los payasos empiezan a hacer chistes, entonces yo me empiezo a reír sobre lo que está pasando, y llega un punto en toda actuación de los payasos que te hacen reír tanto, que seguro ustedes se recordarán alguna vez que rieron tanto que les falta el aire de tanto reír, que no pueden respirar de tanto reír, que empiezan a como que a jadear así como que, ¿no? Entonces son expresiones de ese sentimiento en su máximo sentir, ¿no? Pero no es que yo me quede riendo así todo el circo, ¿no? Sino que se acaba, por ejemplo, el show y yo empiezo a volver a la calma, empiezo a respirar, me sigo riendo, lo sigo recordando, y ya cuando llega el momento de salir del circo, yo me quedo con esa experiencia, ese recuerdo de lo bien que la pasé en el circo, ¿no? ¿Por qué hago esta comparación con el tema del circo? Porque las emociones positivas son muy bienvenidas, ¿no? Entonces estamos predispuestos a sentir esas emociones, la relajación, la paz, la calma, la felicidad. Pero con emociones que causan un malestar o emociones displacenteras, este proceso se vuelve un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque en esta mitad donde la emoción está siendo muy sentida, porque la única función de las emociones es sentirse, ¿no? Las emociones están aquí para recordarnos que no somos robots, que somos humanos y que es parte del proceso de la experiencia de la vida sentir todas las emociones. Como tenemos emociones tan invalidadas, que han sido invalidadas desde que somos muy pequeños, desde que somos niños prácticamente, cuando una emoción llega a este pico, hay algunas más reprimidas que otras. Por ejemplo, la tristeza es una emoción bastante reprimida, el tema del llanto es bastante reprimido, porque
decimos que, o tenemos estas ideas que nos vinieron desde de la infancia, tenemos estas ideas que no hay que llorar, ¿no? O sea, no solo no hay que llorar, sino que está mal visto llorar, porque nos dicen, tenemos mensajes o tenemos este inconsciente colectivo, que son estas frases que si no nos las dijeron, la escuchamos a que le dijeron a alguien más, entonces está muy, muy alrededor de nosotros, en las novelas, en las noticias, en las familias de los parientes, o sea, no hay forma de que algunas de estas frases no hayan llegado a nuestros oídos. Frases como, por ejemplo, los hombrecitos no lloran, las mujercitas se ven feas cuando lloran. em, si vas a llorar, anda allá, ¿no? Donde yo no te vea, ¿no? Hay, por ejemplo, un sentimiento de que no está bien el llorar, ¿no? Igual con el enojo, igual con la preocupación, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida tenemos muchas invalidaciones emocionales y ya en la adultez nosotros mismos nos empezamos a autoinvalidar con, por ejemplo, frases de no puedo sentirme así porque tengo que trabajar. No puedo llorar, no puedo enojarme porque mis hijos me van a ver así, ¿no? Porque no quiero que mi trabajo me vea así. Entonces, todas estas frases empiezan como que a poner un alto en nuestras emociones y empezamos a tragárnoslas. No, no sé si se han dado cuenta que cuando uno no deja, digamos, salir ese llanto, ese enojo, esa rabia, esa frustración, se siente como un nudo en la garganta, ¿no? Y se siente que algo está aquí, ¿no? Se siente algo que algo se vuelve. Entonces, ese sentimiento, por ejemplo, está representado por las emociones que no están siendo sacadas, expresadas, entendidas, validadas. Y todos tenemos un nivel de tolerancia a esa carga emocional. A mis pacientes yo se los represento mucho como tener un vaso emocional. Entonces yo desde muy pequeña he ido acumulando en este vaso emocional muchas situaciones, muchos sentimientos, que entonces ese vaso se ha ido llenando. Se va llenando, se va llenando, se va llenando de tristezas, de incomodidades, de vergüenzas, de miedos. Entonces llega un punto en la vida en que estas emociones, llega un punto en la vida en que estas emociones, hola, ¿me escucha? Creo que se fue la señal por un segundo. Se fue, Bien. pero ya volvió. Ah, ya, qué bien, muchas gracias. Sí, me vi congelada, entonces. Bien, entonces en este vaso emocional, claro, cuando ya está al desborde y va a pasar que voy sintiendo que cualquier cosa pequeña que llegue me va a causar como que una respuesta exagerada. Por ejemplo, hay personas que tienen esta experiencia de que pasa algo pequeño y tienen ganas de llorar mucho o se enojan mucho. Entonces, las causas no, las respuestas empiezan a ser desproporcionadas a la causa, ¿no? Por ejemplo, hay un TikTok muy, muy visto, muy compartido y recreado, de que después de un largo día, dicen, ¿no? Después de un largo día donde todo me fue mal, donde todo me salió mal, y llega a su casa y se le cae la mochila, ¿no? Entonces se le cae la mochila y la persona se tira al piso y empieza a llorar. O sea, el caerse la mochila no es una situación que necesariamente tenga que causar un llanto, ¿no? Descontrolado, pero la acumulación de todas estas emociones, frustraciones durante el día causaron que un pequeño hecho, un pequeño acto, una situación me desborde emocionalmente. Entonces, esto es lo que pasa cuando llegamos al límite de nuestra tolerancia, digamos, al malestar, que ya cualquier cosa que llegue me va a poner muy sensible. Entonces, lo ideal es que como hasta ahora nos ha costado mucho entender esto de las emociones, lo ideal sería que encontremos la forma de vaciar este vaso emocional o por lo menos disminuirlo, ¿no? De a poco, para que cuando lleguen nuevas situaciones que van a llegar, porque es parte de la vida, yo no me sienta tan abrumada
y cargada de esto, ¿no? En esta segunda montaña rusa, por ejemplo, así se dan cuenta, es como un círculo. Esta es la representación de lo que pasa cuando nosotros, nuestros pensamientos empiezan a alimentar una emoción. Lo normal es que la emoción llegue, se sienta, se entienda, se valide y se vaya, ¿no? Incluso nosotros tendríamos que acompañar a la emoción a que vuelva a la calma. Pero como a veces, bueno, no nos enseñan, ¿no? Esto de la validación emocional, de la inteligencia emocional, entonces no sabemos cómo volver a la calma. En esos casos, lo que pasa y la explicación que se tiene de el por qué, si es que en teoría esos neurotransmisores, esas segregaciones de hormonas en mi cerebro solo duran 90 segundos, ¿por qué yo me siento mal todo el día? ¿Por qué yo puedo estar triste horas? ¿Por qué yo estoy ansiosa y no puedo dormir durante toda la noche? La explicación es que lo que pasa en el cerebro es que como la emoción, su única función es ser sentida, lo que hace la mente con los pensamientos es que empieza a dar ideas, frases, momentos, imágenes que me empiezan a llevar a mí a un bucle de la emoción. Entonces yo estoy en la emoción, la estoy sintiendo, la siento con mucha fuerza y mis pensamientos empiezan a alimentarla y yo empiezo a sobrepensar. Entonces esto parece sin salida porque, claro, no se encuentra un fin. Mi lógica, mis estrategias no me están permitiendo completar este ciclo natural que tienen las emociones en nuestro cuerpo. Entonces yo estoy ahí ahogándome en mi emoción. Y esto es lo que causan la, el malestar físico, porque una emoción que de por sí no está siendo entendida, escuchada, atendida, validada, es como que esto no está funcionando, esto está causando un malestar, tenemos que llamar la atención desde otro lugar. Entonces, como a nivel emocional no me están dando la atención que necesito, esas emociones se van y se representan a algún lugar físico. Por ejemplo, la tristeza está muy ligada a malestares estomacales, tener gastritis, tener estas dificultades para digerir. El tema del estrés y la ansiedad están representadas mucho en los músculos, entonces por eso es que sentimos tensión en los hombros, en la espalda, ese dolor muscular, esa, no sé si han escuchado esta de la parálisis facial. Hay personas que llegan a tanto nivel de estrés y ansiedad y preocupaciones que se les paraliza un lado de la cara o tienen estas dificultades para voltear el cuello por el nervio que se entumece. Entonces, dependiendo de cada emoción, va a estar representada por un malestar físico y los más comunes son el dolor de cabeza, migrañas y el insomnio, porque este mismo hecho de sobrepensar me está impidiendo dormir, ¿no? Entonces, con estas actividades lo que queremos lograr es que tengamos el conocimiento de qué hacer. Entonces, ahora, digamos, ahora que ya sé cómo funciona, ¿qué puedo hacer para acompañar mis emociones y descargarlas, guiarlas, gestionarlas para que yo vuelva a estar en calma? Y que cuando yo vuelva a estar en calma, yo pueda volver a sentir mis emociones, pero ya no con la misma intensidad, ya no tan pesado como se siente cuando eh, no estoy gestionando bien mis emociones. Entonces, la vida en sí es un sub y baja de emociones, tanto bonitas, ¿no? Como de tranquilidad, de paz, como de felicidad, como de tristezas también, como de enojos también. Entonces, mientras más yo pueda entender cómo se viven estas emociones, más voy a entender que la vida está representada por ese, no sé cómo se le llaman a los médicos, ¿no? A ese eh, que sube y baja, ¿no? De cuando estamos internados, ese control del corazón que tenemos, es la representación que tenemos de la vida, porque si no hubieran emociones, o sea, si todo fuera tranquilidad y calma, seríamos una línea lisa y la verdad que no estaríamos vivos en ese caso, ¿no? El vivir estas emociones es lo que nos hace seres vivos y entender esto y abrazar esto como una experiencia natural en la vida, más me va a predisponer a yo disfrutar de los momentos bonitos, como saber sobrellevar los momentos difíciles. Bien, vamos a continuar.
Porque siento que me faltó una. A ver, ya, sí me faltó una. Pero igual se las voy a explicar. Por ejemplo, cuando no tenemos conciencia de la gestión emocional, lo que suele pasar es que este evento o las cosas que me pasan eh, pueden causar respuestas impulsivas y los resultados pueden ser eh, algo que no me agrade, ¿no? Pueden ser resultados, situaciones en las que yo no me sienta bien. Nos puede pasar mucho, sobre todo pasa con las emociones del enojo. El enojo, al ser una emoción tan instantánea, tan abrumadora, nos puede llevar muchas veces a tomar decisiones y realizar acciones de las que después nos vamos a arrepentir. Frases muy comunes como, perdón por lo que dije, lo dije cuando estaba enojado, ¿no? O perdón por lo que hice, la verdad lo hice porque estaba muy molesto, ¿no? Entonces los resultados de estas respuestas muchas veces pueden ser no favorables o no, los resultados pueden ser algo que yo no quiera, que no esté dentro de mis objetivos. Entonces, cuando comprendemos mejor las emociones y podemos realizar este camino, estos pasos e ir guiándonos, la idea es de que cuando pase alguna cosa, yo pueda tomarme el tiempo de verlo venir, aceptarlo, hacer estrategias como la respiración profunda, el autocontrol para resistir impulsos, entendimiento, ¿no? De la emoción, nombrar la emoción, intentar eh, entender por qué llegó, por qué está aquí, qué me está moviendo, qué quiere lograr, qué vino a decirme, porque las emociones tienen una misión, vienen a decir algo, y analizar, ¿no? Analizar esas consecuencias, analizar mis posibles respuestas, qué puedo hacer yo decir para que el resultado sea favorable, que normalmente esto viene relacionado, resultados favorables a conservar mis relaciones interpersonales, mantener buenas relaciones con mi círculo, digamos, con mis amigos, mi pareja, mis hijos, mi familia, desarrollarme como persona, lograr éxitos. Entonces, este sería como que el camino un poco que se tiene que aprender para realizar una buena gestión emocional. Y ahí es donde entran los hábitos, aquí van a entrar los hábitos que vamos a aprender. Bien, y este circulito de las emociones, igual por si acaso el PDF lo van a tener, así que van a tener acceso a todo este material. Estas emociones son más que todo para autoconocernos. En realidad todos tenemos o hemos tenido o vamos a llegar a tener alguna de estas emociones en nuestra vida, ¿no? Y ponerles un nombre ya es algo importante, porque a veces las emociones vienen y no se entiende. O sea, uno no entiende qué estoy sintiendo. A veces yo le pregunto a mis pacientes, ¿y cómo te sentiste? Y me dicen, es que no sé, fue una mezcla de tristeza, pero no fue tristeza, fue más como nostalgia, pero mezclado con felicidad, no sé. Entonces hay unas mezclas de emociones. Las emociones no son como creemos de que se representan solamente con un color. Por ejemplo, a los niños sí se les enseña, ¿no? De que el rojo representa el enojo, ¿no? El amarillo la felicidad, ¿no? Pero conforme vamos creciendo y vamos teniendo el acceso a más emociones, nos vamos a dar cuenta de que muchas de estas emociones no es que primero estoy feliz, después estoy enojada. Es como una acuarela, es como un degradé. Entonces, en lo que yo voy pasando de una emoción a la otra, se mezclan. Y no siempre vienen de a dos nomás, a veces vienen de a cuatro y a veces yo me puedo sentir enojada, pero decepcionada, pero también frustrada, pero también impotente y es una mezcla de emociones y esta mezcla de emociones muchas veces es lo que asusta, porque el cerebro, la mente lógica, le da miedo lo que no conoce. Y es lo más natural tener miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, mientras más yo conozca sobre las emociones en general y sobre mis emociones, las que yo vivo con más frecuencia, es más posible de que yo pueda autogestionarme o autocontrolarme, entendiendo de que las emociones pueden llegar así y que yo puedo recibirlas e intentar entenderlas y acompañarlas en el proceso de irse.
¿no? Entonces, este círculo se los dejo ahí para que ustedes vayan haciendo su autoanálisis, aprendiendo un poco, ¿no? Sobre nuevas palabras, em, sobre las emociones y tal vez ir recordando momentos en los que yo me sentí, por ejemplo, arrepentida o me sentí avergonzada o me sentí ignorada y poder identificar estos momentos y darle un nombre, ¿no? A las emociones les interesa ser vistas, ser sentidas, ser importantes, ¿no? Entonces, al darles un nombre, ya les estoy dando un lugar en mi vida en lugar de solo ignorarla, en lugar de solo tragármela, en lugar de reprimirla, darle un nombre ya es un primer paso, ¿ya? Así que ese se los dejo para autoconocimiento. Bien, ahora sí empecemos a lo que vinimos. La rutina o los hábitos que podemos incorporar en nuestra rutina diaria para el autocuidado emocional. Con mis pacientes intentamos trabajar las actividades que más se adapten a sus personalidades. Hay personas que tienen más tiempo tal vez, entonces la escritura terapéutica les viene como anillo al dedo, ¿no? O son más creativas, les gusta la expresión. Entonces, depende de cómo sean ustedes como personas, como sus gustos personales, algunas actividades les van a ser más sencillas que otras. Hay personas que no enganchan, por ejemplo, con la escritura terapéutica, pero sí enganchan con, digamos, los podcasts o las meditaciones, ¿no? Entonces, la idea es ir probando cada uno para ver con cuáles de ellos yo puedo incorporar en mis hábitos, en mi rutina diaria, ideal que sea diaria, o por lo menos día por medio. Algo con lo que yo trabajo con mis pacientes es el tema de el compromiso con las actividades, ¿no? Y al principio puede ser difícil incorporar algo más para hacer dentro de lo que es nuestra agenda súper apretada, sobre todo a las personas que estamos en un trabajo de oficina, entonces a veces nos cuesta organizarnos, ¿no? En un principio, yo lo que recomiendo es ponerse una alarma, elegir un momento en el día donde yo sé que voy a tener tiempo, poner la alarma y realizar mi actividad. Lo ideal es que algunas actividades se realicen en la noche porque son de mucha relajación, entonces es más probable que yo duerma o me ayude a dormir más tranquilo si realizo esas actividades en esa hora. Pero a veces hay personas que tenemos hijos y nos es difícil poner actividades en la noche. Así que no hay problema, se puede incorporar al mediodía o en la mañana o en medio del trabajo, que haya un momento, porque las actividades hay algunas que duran 2 minutos, 3 minutos. Las más largas pueden ser la de escritura terapéutica, que puede durar de 5 a 10 minutos, y los podcasts que dependiendo del contenido suelen durar de 10, 15, 20, pero hay más largos, ¿no? Hay podcasts de 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Entonces, la idea sería ver en qué momento puedo utilizarlo, ¿no? Las meditaciones, vamos a ir en orden, ¿no? Esta es como que el esquema, lo ideal. Hay personas con las que trabajo en terapia que logran incorporar todas las actividades a su vida y un día hacen, digamos, la escritura, y otro día hacen la meditación, y otro día escuchan el podcast, ¿no? Entonces, pueden incorporar todas en diferentes momentos o algunas muy seguido, ¿no? Como para agarrar el hábito. Eso ya va a depender mucho de su organización de cada uno y su nivel también de emociones que tengan que trabajar, porque hay personas que vamos a necesitar más desahogo emocional que otras, ¿no? Y de a poco, cuando uno va avanzando, va sintiendo que puedo acortar, ¿no? Algunos ejercicios, por ejemplo, los de la escritura terapéutica ya no me van a tomar los 10 minutos que antes me tomaban, ahora tengo menos que desahogar, entonces me va a tomar 5, 4, ¿no? Entonces, depende mucho del proceso de cada uno, pero es muy importante la organización y el compromiso con estas nuevas rutinas, estos nuevos hábitos. Bien, en la meditación hay una creencia muy general de que la meditación es poner la mente en blanco.
Muchas personas me dicen, yo no puedo meditar porque yo tengo ansiedad, yo sobrepienso, mi mente nunca está quieta, ¿cómo voy a poner la mente en blanco? Y en realidad ese es solo un tipo de meditación y hay muchos tipos de meditación. La idea sería probar algunos para ver con cuál tú te sientes bien o con cuál tú te sientes mejor identificado. Hay meditaciones que son más direccionadas al presente, como el mindfulness, que es prestar atención al aquí y al ahora, ¿no? Ese es un tipo de meditación. Hay otro tipo de meditación más relacionado a las visualizaciones. Entonces, estas meditaciones te hacen imaginarte escenarios, lugares, personas, entonces para ir guiando o estimulando algunas emociones positivas. Incluso hay otros tipos de meditación para personas que tienen hiperactividad, ¿no? O sea, personas que no pueden estar sentados o echados, que es lo que piden algunas meditaciones. Entonces, hay otras que son llamadas como meditaciones en movimiento, entonces que sí te piden moverte para meditar. Entonces, la idea sería empezar a aprender estos tipos de meditación para ver cuál puedo yo incorporar, con cuál me siento bien, con cuál logro enganchar, ¿no? Y si se pueden realizar en la mañana, en la noche si son relajantes o en la mañana si son de movimiento. O también las afirmaciones positivas, que son palabras bonitas que uno puede ir escuchando en un momento del día para entrenar esta parte de validación emocional, de sentimientos de bienestar, de todos y cada uno de estos hábitos. Vamos a ir viéndolos de a poco más adelante porque están las recomendaciones en links. Los puse organizados dependiendo de las emociones que se trabajan. Entonces ahí también hay afirmaciones positivas que se pueden utilizar acompañado o en lugar de la meditación. Una de las actividades igual que son muy importantes para el desahogo emocional es la escritura terapéutica. Algunas personas ya naturalmente tenemos esta tendencia a escribir. Incluso tengo pacientes que llegaron y me dijeron, yo ya lo hacía, solo que no sabía que el objetivo era ese, ¿no? La descarga emocional. En sí, la escritura terapéutica puede ser de diferentes formas. El desahogo emocional es una de las formas más sencillas de utilizarlo, que consta básicamente de eh, escribir todo lo que sentí, pensé, en el día, ¿no? Entonces, puede ser en la noche, en un momento en que yo me pueda poner a recordar qué pasó, si hubo alguna emoción que me movió, entonces yo desahogarlo ahí. Esto sobre todo porque no sé si les pasa que cuando tienen mucho que hacer, hacen una checklist, ¿no? O cuando hay muchos pendientes en el trabajo, escribimos lo que nos falta hacer para sentir que estamos avanzando, ¿no? Y los vamos tachando y vamos avanzando y así nos da un sentimiento de que, ok, estamos terminando, ¿no? Algo similar pasa con la escritura terapéutica. Cuando tenemos tantas emociones y con las emociones vienen el sobrepensar y los pensamientos, ideas catastróficas, pensamientos negativos, entonces si esos pensamientos no tienen un lugar, se van a quedar en la cabeza. Y como la emoción, su objetivo es sentirse, la mente va a seguir dando pensamientos e ideas. Y empiezan a formar como una cadena, ¿no? Es como que llega uno y viene otro y así, porque es lo natural que pasa en la mente para que la emoción pueda ser sentida y pueda ser, digamos, gestionada. Pero si no sabemos cómo gestionar la emoción, entonces la mente va a seguir dando las ideas. El ejercicio de escritura terapéutica consiste en que esas ideas, esos pensamientos que me estuvieron abrumando, por lo menos durante el momento de la escritura, los voy a poder tener en un lugar, ¿no? Y la mente, como ya está acostumbrada porque desde el colegio nos acostumbran a escribir cosas y dejarlas ahí y ya no darles importancia, como hacíamos con las agendas, con el contenido de los temas a aprender, los escribíamos ahí y estaban ahí. Sabíamos que estaban ahí, entonces nuestra mente ya no tenía que estar sobrepensando en dónde, qué es lo que tengo que traer mañana. ¿Por qué? Porque está anotado en la agenda. Entonces, esto es como extrapolar ese aprendizaje al presente y algo que me ayuda en mi actualidad, en mi día a día. Entonces, mi desahogo emocional lo dejo ahí y ya mi mente puede estar, o por lo menos un poco más tranquila de que me pude desahogar.
¿no? Lo pude hablar, sobre todo para personas que no tenemos con quién desahogarnos, personas que emigramos, personas que tenemos hijos, entonces nuestros círculos sociales son muy limitados y no puedo desahogarme con mis hijos, ¿no? Entonces, esta es una forma de hacer desahogo emocional de bien individual, ¿no? Esa es una forma. La escritura terapéutica también se utiliza en otras formas, como escritura guiada con mis pacientes, dependiendo de lo que estamos trabajando. Yo les suelo preparar preguntas que vayan guiando su proceso de crecimiento personal, de desarrollo personal. Entonces, esas preguntas guiadas nos ayudan a hacer introspección, a hacerme yo mismo esas preguntas y respondérmelas y ser muy sincera conmigo y con mis emociones, ¿no? Otro ejercicio de escritura terapéutica puede ser la copia de frases, que con estos ejercicios igual van a estar incluidos en el PDF. La copia de frases se utiliza más que todo para entrenar estas partes mías que necesitamos trabajar para lograr una gestión emocional. Este ejercicio lo trabajo mucho con la terapia basada en la compasión, que consiste en eh, entrenar, trabajar esta parte mía que es compasiva, porque yo en mi mente, yo tengo, ¿no? Una idea de cómo soy yo cuando estoy feliz, ¿no? Yo tengo una idea de cómo soy yo cuando estoy enojada. Yo sé cómo soy cuando estoy triste, ¿no? Entonces, en mi mente tiene un repertorio de palabras, de frases, de actitudes que yo tomo en mis diferentes emociones. Hay una de esas versiones mía que es una versión compasiva, solamente que la vida nos pone pocos momentos para entrenarlo. Esta versión compasiva es una versión que todos tenemos que tiene las palabras para atender el dolor de alguien más. En terapia damos el ejemplo del perrito, ¿no? Digamos que yo tengo un perrito que es chiquito, bebé, y lo llevo al parque. Entonces, en el parque yo lo pongo al perrito a jugar. Eh, ¿Qué pasa si viene una persona y patea a mi perrito? Esto yo les pregunto en terapia a mis pacientes, ¿no? Para explicar el yo compasivo. ¿Qué harías? ¿No? Entonces mis pacientes me pueden decir, eh, no, pues yo la saco a la persona, algunos me dicen le pego a la persona, no sé, le digo que se vaya, y yo le digo, ¿qué harías con el perrito? Entonces ellos me dicen, no, pues lo reviso, veo si está bien, lo sobo, ¿no? Lo acaricio, que lo llevo al veterinario si es que necesita ayuda, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué palabras le darías al perrito que está sufriendo, ¿no? Y ellos me dicen, me pueden decir palabras como, todo va a estar bien, te voy a cuidar, vamos a ir al doctor, ¿no? Entonces tenemos una idea de qué haríamos si pasa esta situación. Esta situación la podemos vivir o la vivimos si es que hemos tenido algún acompañamiento a alguien que sufre. Por ejemplo, si yo he tenido que acompañar a una amiga que perdió a su papá o a su mamá, o ha tenido que pasar por un duelo, y yo he tenido estas palabras o he aprendido qué decir cuando alguien más está sufriendo, esa es mi versión compasiva. Esta versión también nos puede ayudar cuando la que sufre soy yo. ¿Por qué? Porque en el cerebro yo interactúo conmigo misma. Todos tenemos este diálogo interno. Entonces, en este momento de sufrimiento, podría yo acudir a esta versión mía compasiva que tiene las frases correctas, las palabras correctas, sabe atender el dolor y me puede apoyar en este proceso. Este ejercicio de escritura terapéutica ayuda mucho a construir ese yo compasivo y si ya lo tenemos más desarrollado, a ir haciéndolo crecer más. La primera semana del PDF, de la programación de las actividades, está dirigida a entrenar mi yo compasivo para que yo pueda tener todas las frases, la- las palabras, para que en el momento de sufrimiento o en el momento de malestar mío, yo tenga esta versión mía que sabe qué decir. Este es un ejercicio muy bonito y es muy práctico, muy lindo porque
solo consiste en copiar frases, ¿no? Copiarlas, leerlas. Tengo pacientes que me han dicho que las pintan, las ponen alrededor del espejo, dependiendo de su creatividad, ya ustedes aplicarán estas frases autocompasivas en su vida diaria, las pueden poner de Word, ¿qué se llama? Wordpaper, en la pantalla del celular o de la computadora para poder acudir ahí cuando necesitan esa contención emocional. Las siguientes son las respiraciones. Estas respiraciones, yo solo enseño una en los ejercicios de, en las sesiones de terapia individual, pero en este PDF les puse 4, desde la más fácil a la más difícil. La más fácil es la respiración 369, casi todas vienen así con números, que consisten en inhalar 3 segundos, retener el aire 6 y exhalar en 9. Así como esa, hay respiración en cuadrado, que es 4-4-4, y empiezan a ser las más difíciles, ¿no? La 4-7-8, que ya implican más autocontrol. Y lo que me ayuda a la respiración es a poner mi atención de nuevo en el cuerpo, porque lo que hace las emociones es que te llevan la atención solamente a la emoción o solamente al pensamiento. Entonces, para, para no estar sobrepensando o no estar sintiendo con tanta intensidad las emociones, la respiración hace que mi atención se vuelque y vuelva a estar en mi cuerpo, ¿no? El tema de los podcasts son capítulos en general yo trabajo con muchos podcasts de salud mental, entonces son capítulos de programas de psicólogos. La mayoría son de las terapias con las que yo trabajo, terapia de aceptación y compromiso y terapia basada eh, en la compasión, que nos ayuda a aprender, a aprender sobre las emociones, aprender sobre cómo lidiar con las emociones. Incluso hay capítulos donde entrevistan a personas y estas personas hablan sobre cómo se sintieron, cómo lo superaron, ¿no? Y algo que tienen mucho las emociones de malestar es que nos llevan a sentir que nadie más está pasando lo que yo estoy pasando, ¿no? Tienen sobre todo la tristeza. La tristeza es una emoción que lleva mucho a la soledad, ¿no? A hacer este aislamiento. Entonces, parte de su función como emoción es hacerte sentir que te enfoques, ¿no? Que te enfoques en tus emociones, en tu dolor, en lo que estás pasando. Entonces, en este enfocarse, la mente empieza a creer que nadie más me va a entender, ¿no? Nadie más está pasando por lo que yo estoy pasando. Nadie, no puedo hablar con nadie, ¿no? Entonces, todo esto se empieza a mover dentro de la mente. Y lo que hacen el podcast, sobre todo estas entrevistas, es que ponen en palabras esto que yo estoy pasando. Entonces, a veces algunas personas dicen, yo estoy pasando por esto y lo describen tal cual lo están pasando. Entonces, mi emoción, mi mente se empieza a ya no estar tan cerrada, ¿no? En esa emoción que me estaba ahogando y se empieza a abrir en el sentido de que empiezo a tener nuevas ideas de decir, esta persona también pasó por esto y lo superó y logró superar y volver a la calma y estar de nuevo en tranquilidad y estar de nuevo feliz y hacer una vida nuevamente, ¿no? Entonces, tener esta flexibilidad a nivel emocional nos ayuda a salir de ese hoyo, digámosle, porque así les dicen mis pacientes, ¿no? La representación de la tristeza profunda o de la ansiedad es que te sientes encerrada, ¿no? Te sientes que estás sumida en un hueco donde no hay escapatoria. Entonces, estas herramientas o estas actividades nos ayudan a darnos esa luz de fe, de esperanza, de que todo puede y todo va a estar bien, ¿no? Bien, el siguiente ejercicio, bueno, que este no es tanto ejercicio, es como parte de la rutina diaria, que vendría a ser el ejercicio físico. Como les había dicho antes, no es necesario que sean personas de gimnasio 24/7, salir a caminar. Salir a caminar ya es un movimiento, ¿no? Entonces ya cuenta como ejercicio físico. Mejor si van al gimnasio, mejor si hacen zumba, mejor si hacen un deporte que les guste. Claro, eso serían como cosas más.
individuales de cada uno, ¿no? Pero con salir a caminar ya es un paso inmenso, sobre todo para las personas que estamos muy sumidas en este sentir de la emoción. El tapping, que viene a ser un ejercicio que es el menos conocido de todos estos, es un ejercicio es una mezcla de acupresión con psicología positiva, que consiste en dar toquecitos en partes de la cara y el torso eh, para inducir la relajación, ¿no? Al final, creo que es una de las últimas actividades. En la primera semana ya tenemos un video donde yo ya realizo el ejercicio para que ustedes vayan realizándolo conmigo. Ideal que se pueda realizar en la noche porque, como les digo, es de relajación. Y básicamente este ejercicio puede tener varios objetivos. En la planificación del mes están con un objetivo de relajación para la primera semana, con un objetivo eh, de gestión emocional para la segunda y la tercera, y de desahogo emocional para la cuarta, ¿ya? El video lo puse solo en la primera semana porque son 8 puntos los que hay que aprender y básicamente sería a ir acostumbrándonos a realizar los toquecitos eh, con las palabras, porque consiste en ir tocando las partes del cuerpo mientras voy hablando de lo que siento. La explicación desde la neuropsicología de este ejercicio consiste en que el cerebro tiene 3 zonas funcionales básicas. La primera, que es el cerebro instintivo, ¿no? Que es como el centro. La de en medio, que es el cerebro emocional o el sistema límbico, que está aquí donde están guardadas todas las emociones. Y el exterior, que vendría a ser mi cerebro lógico racional. En este exterior es donde están todos los aprendizajes, todas estas frases de invalidación emocional que hemos tenido a lo largo de la vida, están ahí dentro de memorias a largo plazo. Entonces, este ejercicio lo que hace es estimular 2 zonas del cerebro, la parte emocional para lograr el desahogo emocional y distraer la parte lógica racional. ¿Por qué? Porque en el exterior del cerebro, en esta zona de que maneja la lógica, las razones, está también el sistema eh, encargado del tacto, ¿no? Está justamente aquí la parte motora que maneja la motricidad y las sensaciones, la piel, todo esto, la sensitividad está aquí, ¿no? Entonces es bien dentro de la zona de la lógica. Cuando estamos haciendo el ejercicio, uno, estamos trabajando el sentido del tacto, ¿no? Dos, estamos trabajando la presión, la frecuencia, la organización, la planificación, porque estamos recordando qué punto tengo que tocar, la presión con la que tengo que hacer los golpecitos, el siguiente lugar que me toca tocar, así, ¿no? Entonces ya estamos trabajando la parte lógica racional, entonces está ocupada, ¿no? Y mientras voy hablando, yo voy conectando con lo que son mis emociones. Entonces es más fácil si yo distraigo mi cerebro desde este cerebro racional con el movimiento y voy hablando de mis emociones para descargar el sentimiento que estoy llevando, ¿no? Es como el ejercicio, no sé si lo han realizado muchas veces en los cumpleañitos, los payasos los hacen realizar a los niños, que les dicen, golpéense la cabeza, ¿no? Con la mano, mientras hacen un círculo con la otra en el estómago. Ahí, por ejemplo, son 2 órdenes que le están dando al cerebro. Y los niños, las personas en general, normalmente nos equivocamos porque el cerebro está acostumbrado a realizar solo una acción a la vez. Entonces, al realizar este ejercicio, al principio obviamente cuesta un poco porque es como que agarrarle la costumbre, pero al realizar este ejercicio, mi, mi, mi mente va a poder expresarse de una forma en la que la lógica ya no va a estar tan invalidante, ¿no? Ya no va a estar estos pensamientos de no debería estar sintiendo este enojo, no debería estar sintiendo esta tristeza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esa zona del cerebro va a estar trabajando en otra cosa, ¿no? Esa es la explicación lógica del ejercicio del tapping. Como les digo, puede tener diferentes objetivos, pero en la planificación del mes nos vamos a abocar a esta parte de relajación
a la parte de gestión de las emociones y al desahogo emocional. Ya conforme lo vayan aplicando, hay algunas personas que enganchan muy bien con esta técnica e incluso la utilizan en lugar de la escritura terapéutica o en lugar de las meditaciones porque son formas de desahogar más profundas. Entonces les funciona mejor y es más cortito. El ejercicio dura 3 minutos, 5 minutos y se puede realizar en cualquier lugar, incluso si es que los movimientos son muy, digamos, si hay que moverse mucho para tocar, uno puede elegir el lugar con el que se sienta menos expuesto. Por ejemplo, hay uno de los puntos que se llama clavícula, que es aquí. Entonces yo puedo tocar estos puntos como cuando estoy tosiendo, entonces yo voy hablando y voy tocando estos dos puntos de aquí. O el de las manos, este se llama punto karate. Y este es el que se les enseña a los niños o adolescentes para sobrellevar las vergüenzas al hablar en público. Entonces, mientras están hablando, ellos se pueden ir apretando este punto de relajación, entonces pueden inducir más la calma, ¿no? Mientras vamos también pensando en frases positivas, frases como que todo va a estar bien, esto va a pasar, y así. En la planificación van a ver que van a aprender varias frases que se pueden utilizar con esta estrategia. Y hay un porcentaje pequeño, yo tengo un promedio de 4 de 10. 4 de 10 personas no enganchan con el ejercicio porque se sienten incómodos, porque lo sienten raro, porque algunos puntos, por ejemplo, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay una aquí abajo de la axila, 9, 9 y 10. Bueno, 9 porque son el mismo punto, solo que en diferentes eh, lados, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces, algunas personas no lo pueden incorporar en su rutina y se respeta, ¿no? O sea, no es que no puedan desahogarse de otra forma, pero a las personas que sí lo practican, que sí lo encuentran relajante, que sí les funciona, sí se vuelve como que muy parte de su rutina diaria porque es bastante efectivo, ¿ya? Luego, el sueño es muy importante. Estos últimos 3 puntos van directo relacionados al dormir bien, porque en la terapia la terapia EMDR está basada también en el estudio de que el cerebro procesa las emociones cuando estamos en un nivel de sueño muy profundo. No sé si se han dado cuenta que los niños cuando duermen se les mueven las pupilas así, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Por ejemplo, eso pasa porque el cerebro está en un nivel de sueño profundo donde se están activando los hemisferios de forma intercalada. Entonces, cuando hacen los estudios de las personas que cuando duermen muy profundo, el cerebro se empieza a activar así. Se apaga, se enciende así. Y ese es el trabajo que hace que lo que vivamos en el día a día, no se olviden que vivimos las cosas y sentimos emociones, cuando hace este trabajo, este procesamiento, se llama PAI, procesamiento adaptativo de la información. Entonces, el cerebro hace este trabajo y llega un punto en el que lo que yo vivo se separa de lo que yo siento y la experiencia se va a la memoria a largo plazo y las emociones vuelven al sistema emocional límbico. Entonces, ¿qué pasa con las personas que por la ansiedad, por el estrés, por la depresión, no están durmiendo bien? Porque uno de los primeros síntomas que se tienen con esta desregulación de las emociones es que no podemos dormir, porque estamos sobrepensando. O si dormimos, dormimos muy superficial, ¿no? Muy, muy, muy estresados, muy atentos. Cualquier ruido nos despierta o nos despertamos a las 2 de la mañana y no podemos dormir hasta las 4 o nos despertamos a las 3, así. Entonces, en estos cerebros no se está pudiendo lograr el funcionamiento de este sistema eh, PI, que es el que adapta la información. Entonces, me voy quedando con experiencias que están cargadas emocionalmente. Y de por sí ya tenemos muchas experiencias. Desde antes de los 11 años, que los 11 años viene a ser el momento en que nuestro cerebro se empieza a desarrollar la forma lógica y racional, hasta que se termina, que puede ser alrededor de los 25 o 30 años. Desde ahí ya hay muchas situaciones que vivimos que están cargadas emocionalmente.
porque en esos momentos no había la capacidad, ¿no? No había el cerebro no estaba listo, sobre todo en la infancia, para procesar emociones duras, difíciles, miedos, maltratos. Entonces, de por sí ya estamos muy cargados de pequeños traumas, ¿no? En la vida. Y ahora, este presente, que el presente también genera traumas, eh, y si no estoy gestionando bien, mi cerebro no está trabajando de la forma adecuada, me va a ser más difícil todavía cargar con esta mochila emocional, aparte vivir estas experiencias del día a día. Entonces, es muy importante que si es que no estamos teniendo un buen sueño, apliquemos técnicas, estrategias para conciliar un sueño más profundo. Los psicólogos no damos medicamentos, no damos tabletas, pero sí nos agarramos de otras estrategias para lograr un descanso profundo. Hay meditaciones que inducen el sueño. Hay audios y hay un audio especialmente de esta terapia EMDR que estimula el sueño profundo, entonces eso también ayuda. Hay sonidos que al cerebro les relajan mucho, entonces algunas personas, por ejemplo, pueden escuchar el sonido de la lluvia y los relaja mucho. Otras personas le enganchan más con los sonidos de la naturaleza y eso los relaja. Hay otras personas que les gusta más eh, palabras, entonces palabras como las afirmaciones positivas les relaja mucho. Después hay otros sonidos eh, que si vienen como sonidos de colores, algunos ya han aparecido bastante en TikTok, el brown noise, que es como sonido café, así hay sonidos de diferentes colores, brown noise, white noise, sonido blanco, sonido rosado, que si los buscan en YouTube aparecen como sonidos para dormir para bebés, algo así. Pero son sonidos que la frecuencia en la que están elaborados hacen que el cerebro se induzca a la relajación, ¿no? Todos estos que les nombré igual están en el PDF, enseguida se los voy a mostrar y van a ver cómo pueden ponerlo y escucharlo durante la noche. Las infusiones, hay infusiones, tés que inducen mucho a la relajación. La más conocida es la manzanilla. Luego hay otros tés un poco menos conocidos, pero igual relajantes, como el té de tilo, té de melisa, té de, té de laurel también. Y otro que es el del la valeriana, que la valeriana es uno de los más fuertecitos. Y cuando los buscamos en gotas o en gomitas o en cápsulas también vienen, son más efectivos para lograr la relajación muscular y dormir más profundamente. Estas serían como alternativas más naturales que no generan adicción, no causan un daño al estómago, como pueden llegar a ser los medicamentos o píldoras para dormir o antidepresivos. Entonces, esta es otra alternativa, ¿no? Sobre todo para las personas que buscamos no llegar a ese extremo, ¿no? Bien, continuamos. Aquí empiezan todas las programaciones. Esta es la recomendación eh, para el mes. Por ejemplo, aquí están eh, para regular el sueño. Bueno, tenemos el ejercicio físico, como ya les había comentado. Aparte que descarga mucha energía el ejercicio físico, que puede estar incluido el gimnasio, salir a caminar, salir a correr, hacer zumba, hacer bicicleta, cualquier deporte o alguna actividad de baile. También los suplementos multivitamínicos es importante tenerlos en cuenta, sobre todo los que están relacionados a la regulación emocional, al buen funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, entre ellos están el omega 3, el magnesio, las vitaminas B y este que es para antes de dormir, que vendría a ser la valeriana o cualquiera de las otras infusiones, que luego se las voy a anotar aquí. Aquí no están anotadas los otros test, pero se las voy a anotar, ¿ya? Luego tenemos los audios que les estaba comentando para estimular o inducir el sueño profundo, que el primero de aquí, este de estimulación bineural, es el audio que se utiliza para la terapia MDR, porque es un audio que se enciende de un lado, suena muy fuerte y luego se va alejando y se enciende del otro lado. Y así. O sea, toda la noche se la pasa haciendo. Es como un sonido relajante,
pero que varían los volúmenes. Por eso es importante que se utilicen audífonos. Solamente para este sonido es muy importante que se pueda dormir con audífonos. O en el caso contrario, hay personas que les lastiman los oídos, lo pueden escuchar 15 minutos antes de dormir, ¿no? Para las personas que no pueden dormir con audífonos. Luego, los otros sonidos sí pueden ser escuchados externamente, como aquí está el link de la playlist para los brown noise. Este es el sonido café, el sonido blanco, aquí otros sonidos de la naturaleza, ¿no? Entonces, estos sí se pueden poner como en el celular o en la computadora aparte y uno los puede ir escuchando. Estas son las respiraciones que les había comentado. La respiración 336, la respiración 4444, 478 y esta es una un poquito más, más, mm, un poquito más difícil, es un trabajo de breathwork que requiere mucho autocontrol, entonces lo ideal es que puedan empezar con la primera respiración e ir avanzando, tal vez una semana esta respiración, la siguiente semana la segunda y así. Lo bueno es que solo se tiene que ver una vez para la práctica y ya luego eso se puede aplicar en el día a día. Un momento de estrés, yo solamente me concentro en mi respiración y lo realizo durante el tiempo que yo logre volver a la calma. Las meditaciones lo ideal es que se pueda realizar una meditación al día, dependiendo de la emoción que se vivió en ese día. Por ejemplo, si yo viví mucho estrés, mucha ansiedad, elegir alguna, porque estas son playlists, aquí hay varias meditaciones, y se puede elegir una, dependiendo tal vez del tiempo. Si tengo más tiempo, elijo una más larguita. Si tengo menos tiempo, hay meditaciones más cortas, entonces se puede elegir y se puede realizar. Tenemos meditaciones para la tristeza, para el miedo, para el enojo. Aquí me falta una que la creé recientemente, una playlist para el sentimiento de soledad. Esa me la voy a anotar porque después la voy a añadir al PDF. Bien. Vamos con los siguientes links. Tenemos las afirmaciones positivas. Estas afirmaciones se pueden utilizar aparte de las meditaciones o en lugar de también. También se pueden utilizar en lugar de los sonidos para dormir. Igual, hay personas que duermen mejor con palabras, entonces son afirmaciones, palabras bonitas para calmar la ansiedad, para calmar el estrés, las preocupaciones, para generar un bienestar emocional o para trabajar los miedos, ¿ya? Estas otras estrategias sensoriales, estas son técnicas bien puntuales, cortitas, que se pueden aplicar si es que estoy viviendo un momento de ansiedad, como una crisis, ¿no? Una crisis de ansiedad que la podemos identificar cuando me vienen esas palpitaciones o está todo tranquilo y de la nada yo empiezo a sudar frío o a temblar, ¿no? Las crisis o los ataques de ansiedad o los ataques de pánico suelen venir así sin previo aviso y no es necesario que suceda algo para yo tener esta emoción, porque es la representación de que ya ha pasado mucho y ya he aguantado mucho las emociones y este es como el grito, ya no es un llamado de alerta, este es un grito de alerta de que algo está mal, ¿no? Hay algo que hay que hacer aquí. Esas son las crisis de los ataques de pánico. Y para estos momentos podemos recurrir a alguna de estas técnicas que van dirigidas a la parte sensorial, ¿no? Al tacto, específicamente al tacto, al olfato y al gusto. Entre las técnicas corporales tendríamos que, en el caso de que estuviéramos en casa o en algún lugar donde pueda conseguir agua fría, poder ir a lavarme las manos, tal vez sacar un hielo, lavar las manos con agua fría, pasar la mano fría por la cabeza, por el cuello o darme un baño de agua fría. Eso ayuda a sacar la tensión de la mente y volverla a centrar en el cuerpo. Em, Esto para el tacto, si es que también hay la posibilidad de em, recurrir al césped, caminar en el césped, caminar en la arena o cualquier superficie natural para tener esta sensación diferente, ¿no? El uso de aromaterapia, que vendrían a ser estimular el olfato,
Hay aromas que inducen mucho la relajación y hay personas también que son más sensibles a los olores, entonces estas técnicas le funcionarían mejor. Aromas como la lavanda, la manzanilla o algunos tipos de incienso tienen este efecto calmante y relajante. Y si recurrimos al gusto, ideal que se pueda tener algo en el bolsillo como una menta, hay unas pastillas que son bien de menta fuerte. Entonces, esas las que nos hacen hacer así, ¿no? Ventilar la boca. Eso automáticamente atrae la atención de la mente al cuerpo. Entonces, me hacen volver a sentir, ¿no? Pastillas efervescentes, pastillas o algunos dulces picantes también. O en otro caso, beber infusiones relajantes, tibias o calientes, como de menta o manzanilla con aromas, ¿no? Con aroma y sabor calmante. Estas estrategias, no nos olvidemos que son estrategias de emergencia. Lo recomendable es que se puedan aplicar en los momentos que se necesitan, pero luego buscar ayuda, ¿no? Ahí hay que llamar al psicólogo, programar su cita, porque quiere decir que las emociones ya están llegando a su límite y necesitamos hacer algo para que no asusten, porque asusta mucho vivir un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Bien. Y luego de esta página ya empiezan a venir la programación de las actividades. Están programadas por semana y están programadas para 4 semanas. En teoría, si las empezamos desde hoy, tendríamos que organizarnos para escuchar un podcast por día, hacer una meditación por día y así. Van organizadas en orden de prioridad. Por ejemplo, la primera semana lo importante es entender las emociones, entonces hay mucho podcast de autoconocimiento, de estrategias para gestionar emociones, de aprender sobre la ansiedad, aprender para qué sirve, aprender sobre el miedo y así. Para la escritura terapéutica de la primera semana, el ejercicio es copia de frases, que básicamente es copiar, conseguirse un cuadernito, que va a ser su cuaderno de terapia, y ahí poder ir copiando las frases para estimular el yo compasivo. Paralelamente, también se puede utilizar para desahogo emocional, digamos, tener una página para hacer el ejercicio de copia y otra donde yo pueda escribir mis pensamientos o sentimientos o lo que me está abrumando en este momento de mi vida. El tapping de la primera semana es un tapping bien cortito, las frases son bien cortitas, más que todo para que podamos ir aprendiendo los puntos, ¿no? Ir aprendiendo los puntos de presión e ir trabajando esto de hablar y mover los puntos, o sea, cambiar de posición al mismo tiempo. Por ejemplo, si hacemos este ejercicio, en este momento vendrían a ser así como toquecitos. Algunas personas dan golpecitos, otras personas solo tocan así bien, dependiendo de la sensibilidad de su piel o lo que tan sensibles son. Algunas personas lo hacen con más presión, más frecuencia, menos frecuencia. Entonces, va a depender de cada uno. La idea es que lo vayan practicando y vayan viendo con qué se sienten mejor. Por ejemplo, si hacemos este ejercicio ahorita, vendría a ser así. Tocamos, ¿no? Y está el nombre del punto ahí, dice el punto coronilla. Y leemos la frase. Por ejemplo, ahí dice, esto también pasará. Y vamos al siguiente punto, que es el inicio de la ceja. Confío en el proceso. Vamos al punto de los lados de los ojos o la sien. Sigo adelante un paso a la vez. Luego, el siguiente punto es aquí debajo de los ojos. Mantengo la fe incluso en los momentos difíciles. Es importante que se den cuenta de que están presionando los puntos y hablando al mismo tiempo. Hay personas, por ejemplo, que yo les he tenido que corregir en la terapia cuando les digo cómo están haciendo el ejercicio y me dicen así, ¿no? Y tocan y después paran, hablan y vuelven a tocar. Ahí habría que entrenar el no dejar de tocar, porque no se olviden que estamos trabajando dos áreas del cerebro de forma simultánea. Y si paramos, le estamos dando el espacio a la mente a poder bloquearse, ¿no? O sea, bloquearse emocionalmente y no queremos eso. La idea es poder gestionar las emociones de forma fluida. Entonces, los toquecitos tienen que ser constantes.
No necesariamente rápidos ni lentos, pero sí no que no paren, que yo no pare, no me quedo quieta y hablo. Eso sería la contraindicación, que no se detengan mientras están haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces, mientras voy hablando, voy realizando los movimientos. Aquí, por ejemplo, debajo de los ojos era mantengo la fe incluso en momentos difíciles. Debajo de la nariz o arribita del labio superior, soy más fuerte de lo que pienso. Mentón o debajo de la boca, la luz siempre regresa. El punto clavícula, que pueden aplicarlo así como palmaditas o como besitos así. Creo en mí misma y en mi resiliencia. Debajo del brazo, que puede ser, algunas personas lo hacen así, que es como en la altura de los tops, de los sostenes que tenemos, ahí a esa altura. O también pueden venir, ahí no se ve muy bien, ¿no? Pueden venir en forma de abrazo, así como palmaditas, bien abajo de la axila. El mañana traerá nuevas oportunidades. Y los últimos puntos, que son el punto karate, viene en medio de la mano. Todo va a estar bien. Y el siguiente punto, al otro lado, estoy aprendiendo que el cambio comienza en mí. Estas son frases cortas. Se pueden utilizar las mismas frases del ejercicio de escritura terapéutica, también se pueden utilizar en este ejercicio. Y se van a dar cuenta que la semana 2 y la semana 3 del tapping tienen frases más largas. ¿Por qué? Porque este tapping de la primera semana es más para relajación y los siguientes son más dirigidos a la gestión emocional. Y si recuerdan la primer diapositiva, la gestión emocional implica un proceso, ¿no? De que la emoción llega, se siente, se entiende y se tiene que volver a la calma, ¿no? Entonces las siguientes frases van a ver que son frases de reconocimiento de la emoción, por ejemplo, me permito sentir este enojo o acepto que tengo miedo o me siento vulnerable, etcétera, ¿no? Permitir la emoción y luego volver a la calma. Vienen palabras como, eh, pero entiendo que estoy en mi proceso, pero entiendo que estoy aprendiendo y esto va a mejorar, ¿no? Entonces así acompañamos a la emoción a que se permita ser sentida y yo pueda guiarla de nuevo al bienestar o a la tranquilidad. Ahorita lo vamos a leer alguna de la segunda semana. Los podcasts de la segunda semana, aquí parecen pocos, pero es que son más largos, ¿ya? La escritura de la segunda semana son preguntas, ideal que se pueda responder una por día. Estas preguntas están ligadas más que todo al autoconocimiento, a empezar yo a, a desahogarme, a entender, intentar entender y aceptar mis emociones. Entonces son preguntas guiadas con ese objetivo. Este es el tapping de la segunda semana. Aquí, por ejemplo, se van a dar cuenta de que las frases son más larguitas. Este de la segunda semana ya tiene un link. Este ejercicio, yo ya me grabé realizando estas frases, este ejercicio, para que lo puedan realizar así, como si lo hiciéramos frente a frente. Por ejemplo, aquí miren, si leo la primera frase, dice, aunque me siento abrumada por algunas circunstancias actualmente, me acepto, o sea, acepto esta situación, me acepto completa y profundamente, reconociendo, aquí por ejemplo ya empieza la parte de buscar lo positivo, ¿no? Acepto y valido la emoción y después encamino mis emociones hacia la calma. Reconociendo mi fortaleza interior y permitiéndome ser compasiva o compasivo conmigo mismo en cada paso del camino, y así todas las frases. Ya, es bien lindo este ejercicio. Los podcasts de la tercera y cuarta semana son playlists. Estos links adentro tienen más capítulos, entonces por eso es que están uno solo, pero es porque adentro hay una serie para seguir escuchando. La escritura terapéutica de la tercera semana. em, Estas son preguntas guiadas también, más orientadas hacia los recursos que yo tenga, la estimulación de lo positivo. El tapping de la tercera semana, que es un poco el mismo formato que de la segunda. Escritura de la cuarta semana. En este ejercicio de escritura introduce un poco de la psicología positiva para estimular valores y fortalezas dentro de cada uno.
Normalmente las emociones de estrés, de ansiedad, de preocupaciones vienen en automático. Incluso la mente lo hace porque es mi forma de cuidarme a mí misma. Entonces me va a dar estrés, me va a dar ansiedad, me va a dar preocupaciones, me va a dar miedos, porque es lo que está acostumbrado a hacer para sobrevivir. Eso llega de forma automática. Pero las fortalezas y los sentimientos de bienestar son, son emociones que tenemos que buscarlas, tenemos que entrenarlas, tenemos que trabajar en ellas, porque no vienen de forma tan natural. No nos enseñaron a que vengan de forma tan natural. Entonces, este ejercicio estimula esta parte del cerebro que es más optimista, que es más positiva, que es más de tranquilidad. Y este ejercicio nos engancha a la escritura con este autogestión, autoconocimiento, autodesarrollo emocional para estimular la valentía, la perseverancia, la amabilidad, el perdón, la gratitud. Todas estas, todas estas son emociones, sentimientos de las fortalezas. ¿Me escuchan? Porque creo que se cortó. Ahorita voy a intentar. La imagen se escucha, pero la imagen. Ah, ya, sí, salgo yo como congelada. Ah, ya, bueno, por lo menos me escuchan bien. Voy a intentar apagar mi video y después volver a aprender. A veces me pasa esto, cuando lo utilizo mucho tiempo, el Zoom. A ver, ya. Sí, ahora sí, mucho mejor. Bien, entonces este ejercicio estimula los pensamientos de fortaleza. Y creo que también puse por aquí aquí está el árbol. Este es un árbol con las fortalezas de la psicología positiva, que esta parte de la psicología se dedica a estimular en las personas esto- estas emociones, estos sentimientos, estas habilidades, para que la atención se pueda dirigir más hacia desarrollar esto que a alimentar las emociones de malestar. ¿Ya? Es como, hay una metáfora que también utilizo con mis pacientes del niño con, con los lobos. En esta metáfora, por ejemplo, imaginemos que tú eres un niño, una niña, y tienes un pedazo de carne en la mano. Y enfrente tuyo tienes dos lobos, uno blanco y uno negro. Y ambos lobos tienen hambre. ¿A quién tú le darías la carne? Algunas personas en terapia me dicen, yo le daría la carne al lobo negro, porque me da más miedo que él, por el hambre, venga y me salte, ¿no? Otras personas me dicen, yo se lo daría al lobo blanco, porque, no sé, tal vez se pelee con el negro y yo pueda correr, ¿no? Otras personas me dicen, yo partiría la carne y les daría al lobo negro y al lobo blanco y me iría, ¿no? En realidad no hay respuesta correcta para esta metáfora. En la mente, el lobo negro representa las emociones de malestar, de incomodidad, y el lobo blanco representa las emociones bonitas, las emociones de paz, de tranquilidad. Yo en ningún momento dije que alguno de los lobos era malo o era bueno, yo solo dije que los dos tenían hambre, ¿no? La respuesta un poco más acertada vendría a ser esta, la que dice que parten la carne y alimenta a los dos, ¿no? Esa buscaría tener más el equilibrio. La respuesta que dice alimentaría al lobo negro viene más un poco del miedo. Eh, pero en general, en la mente, en todos los seres humanos, todos tenemos nuestra luz y tenemos nuestra sombra. Todos tenemos un lobo negro y un lobo blanco y que representan a nuestras emociones. Y nuestras emociones, como en la metáfora, también tienen hambre, en el sentido de que quieren hacerse ver, quieren hacerse sentir, quieren ser parte de tu vida, porque para eso vinieron, ¿no? Y aprender a vivir en paz con nuestros lobos, digamos, con nuestra luz, con nuestra sombra, con nuestras emociones en general, es lo que nos va a ayudar a encontrar el equilibrio, la tranquilidad, la paz, en lo que es el proceso de vivir. Bien.
Ah, y este es el tapping de la cuarta semana. Aquí en el tapping de la cuarta semana, como la idea es desahogarse emocionalmente, en teoría, después de haberlo practicado durante 3 semanas, ya los movimientos van a estar en automático y ya yo voy a poder hablar de lo que siento. Esto sí se entrena más a voluntad, ¿no? O sea, hay personas que se expresan más, hay personas que se expresan menos, entonces sus ejercicios van a ser diferentes. La idea es ir respondiendo estas indicaciones. Por ejemplo, aunque me siento, me amo y me acepto completamente y voy expresando lo que me siento y lo expreso en el sentido de lo permito. Me permito sentir esto, me permito sentir este enojo, me permito sentir esta rabia, es normal, soy humana, va a pasar, ¿no? Entonces, este entrenamiento que se hace hasta antes de esta semana nos va a llevar a que tengamos más herramientas para hacer este ejercicio de forma más profunda. Este es el ejercicio que tiene más desahogo emocional y es más profundo. Bien, otras estrategias de liberación emocional que a veces no las tenemos en cuenta. Cantar. Cantar es una buena práctica para desahogar emociones, sobre todo las canciones que tienen gritos. Hay momentos que nos aguantamos los gritos, entonces cantar, hacer karaoke, nos ayuda a sacar esas emociones. Realizar masajes relajantes o terapias corporales nos ayuda a que desde la parte del cuerpo podamos ir relajando, porque no nos olvidemos que la emoción acumulada va a ir y se va a guardar, digamos, en lo que son nuestros músculos, nuestro cuerpo. Entonces, los masajes nos apoyan desde ese lado. Alguna práctica de yoga, meditación ideal que se pueda realizar para tener esto de autocontrol del cuerpo, entrenar más la respiración, trabaja mucho igual el autoconocimiento. El yoga es una práctica bastante linda. Y otra recomendación, viajar a lugares relajantes, alejados de la ciudad, porque esto vendría como relacionado a la actividad de movimiento, como lo que les había dicho del ejercicio físico, salir a caminar. Nuevos aires a la mente le dan como que más otra perspectiva, ¿no? De las situaciones. Entonces viajar siempre va a ser una buena opción. No necesariamente a un lugar lejísimo, pero salir de la rutina, ¿no? Salir de la cotidianidad. Si vivimos en la ciudad, ir al campo, ir a algún lugar tranquilo, entonces tener otra experiencia nueva nos ayuda bastante a la salud mental. Muy bien, ese es el contenido del taller. Ahora vamos a abrir el espacio para las personas que tengan preguntas, quieran opinar, quieran pedir alguna recomendación o tal vez comentarnos alguna situación específica que están pasando para ver cómo podemos adaptar alguna actividad a lo que está pasando cada persona en su vida diaria, porque muchas veces podemos tener todo el conocimiento y todas las estrategias, pero no sé cómo aplicarlo a este momento o a esta situación que estoy pasando, ¿no? Entonces, pueden abrir su micrófono o pueden también mandarme ahí está, mandarme una pregunta por, por el chat y aquí vamos a estar respondiendo. Igual si hay alguna duda, si hay algo que no se haya entendido, igual me avisan. Desde aquí, por ejemplo, por si acaso ya va a estar cortada, creo que ya la puedo cortar, ¿no? Em, sí, creo que ya puedo parar la grabación y ya lo demás queda para nosotros. Ya, antes de pararla, sí voy a agradecer a todos por participar, para que quede eso como final. Stop recording.